con Carol. ¿Con Carol? Con Carol de Podcast. Salud, belleza y bienestar de la mano de profesionales, expertos e invitados especiales. Con Carol de Podcast. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Con Carol de Podcast. Yo soy su host Paloma Rodríguez y para el tema de hoy, la invitada que tenemos en el día de hoy, nuestro equipo de producción estuvo buscando bastante a nivel de redes sociales y se toparon con un perfil que les pareció bastante interesante. Y yo sé que al unísono dijeron, a esa persona hay que traerla, y por eso hoy traemos un tema que yo sé que la mayoría, incluyéndome, desconoce bastante al respecto, pero vamos a salir más empapados de algo que gracias a la tecnología ya hoy es posible. Y por eso nos acompaña en Con Carol de Podcast la asesora genética Camila Marrancini. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Encantada de estar aquí. Yo sé que muchas personas escucharon asesora genética y se quedaron como, ¿qué es eso? ¿Con ¿Cómo qué así? se come? ¿Con qué se come? No lo entiendo. Vamos a iniciar por lo básico. ¿Qué es una asesora genética? Te explico. ¿Qué es el asesoramiento genético? El asesoramiento genético es un proceso comunicativo en el cual un profesional de la salud ayuda a un individuo, a una pareja, a una familia a comprender y adaptarse a las implicaciones que tiene una condición o una enfermedad genética. ¿Y cuáles pueden ser estas implicaciones? Por ejemplo, implicaciones médicas, todo lo que conlleva el diagnóstico, cuáles son los síntomas, cuál va a ser el pronóstico, si hay algún posible tratamiento. Implicaciones psicológicas. Estas condiciones o estas enfermedades suelen tener un impacto emocional importante, con lo cual allí debe haber un soporte, lo cual es esencial. También hablamos de implicaciones que tienen estas enfermedades como reproductivas. Surgen en consulta muchas preguntas como, ¿yo heredé esto de mis padres? O si yo tengo hijos, ¿podré yo transmitir esta enfermedad a mis hijos? Y también implicaciones familiares, ya que cuando hablamos de genética, pues no solo hablamos del individuo, sino también de la familia o de sus familiares. En pocas palabras, es un proceso en el cual un profesional de la salud sirve como guía y soporte a una persona en su trayecto genético. ¿Cómo llega Camila a decidir en esto es lo que quiero estudiar, en esto es que me quiero especializar, cuando estamos hablando de algo tan como fuera de lo común, digamos, todavía? Muy buena pregunta. A ver, yo desde pequeña era muy curiosa, me gustaba mucho la ciencia, que la química, que la biología. Y al llegar a final del colegio, ¿no? Ok, ¿ahora qué voy a estudiar? Que me iba por medicina, pero no estaba segura porque me daba un poco vamos a decir, de miedito. Y al final, en una de esas como reuniones que hacen, que van las universidades a los colegios, pues me topé con la carrera de biotecnología en INTEC. Y bueno, me lancé a estudiarla. Fue una carrera que me abrió el camino hacia ser una científica, por más que se escuche así súper técnico, pero me abrió el camino de las ciencias. Entonces, yo fui la segunda generación de esa carrera y a partir de ahí salí y empecé a trabajar en un laboratorio químico, en el cual tuve una muy buena experiencia, pero luego de trabajar 1 año y medio allí me di cuenta que me hacía falta algo. Me hacía falta el calor humano, el poder realmente impactar la vida de las personas. Y la genética es algo que siempre me causó curiosidad. Entonces, luego de ahí llegó la pandemia. Yo tenía planes de irme fuera, tenía incluso otro norte. Luego pude encontrando en internet, tal cual. Si te digo que yo lo conocía, te miento. Ahí me encontré con qué era el asesoramiento genético, el Genetic Counseling. Luego de mucho buscar universidades donde podía especializarme en esto, pues decidí irme a Barcelona y allí hice un máster en genética asistencial. Y este máster duró 2 años. Fue muy retador, pero aprendí muchísimo y tuve una muy buena experiencia. Fue increíble. A todo el mundo, aprovecho para decir, todo el mundo que tenga la oportunidad de salir del nido, no importa dónde. Creo que es algo que no solo a nivel profesional, sino a nivel personal, es algo que suma mucho. Y bueno, ahí empezó mi vida en la genética. Fue un campo que en el momento que entré, me agarró. O sea, sentí como una pasión y es algo que para mí me llena mucho. Cuando escuché y ya he entendido lo que significa ser una asesora genética, lo primero que pensé es cuando una mujer, una madre o una persona se va a convertir en madre.
¿Es este tipo de acompañamiento algo que tal vez las mujeres puedan buscar a la hora de decidir de, ok, sí voy a tener un hijo, pero quiero saber qué tipo de complicaciones tal vez o qué puede heredar? ¿Cuáles son las posibilidades de que si tal vez en mi familia hay una persona con cierto tipo de condiciones, de que mi niño lo pueda tener? ¿Es esto, este tipo de asesoramiento se da? Claro que sí. Realmente es lo ideal hacer un abordaje preconcepcional. O sea, antes de tener un embarazo o tener hijos. Por ejemplo, llegan a mi consulta parejas con este planteamiento. Mira, yo quiero tener hijos, ya es el momento, pero a mí me preocupa mucho el riesgo que yo pueda tener de tener, por ejemplo, cáncer de mama. Porque mi mamá lo tuvo a una temprana edad, mi abuela falleció de esto, tengo 2 primas que también. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, vamos a la consulta, recogemos la historia familiar, hacemos el árbol genealógico o el pedigrí, y a partir de aquí vamos viendo si hay como estas banderas rojas o red flags que para nosotros como profesional de la salud nos puede indicar de que quizás aquí en esta familia hay que intervenir, por ejemplo, hacer una prueba genética para ver si tiene, en este caso de cáncer de mama, si esta persona o en esta familia hay una predisposición genética a tener esta enfermedad. Por ejemplo, en caso concreto, pero también vienen otras parejas que no van por algo en específico y me dicen, mire, yo quiero asegurarme de que mi hijo va a ser saludable. Y yo le digo, ok, vamos a recoger la historia, vamos a ver si con lo que podemos recoger o por la historia personal o familiar hay algo aquí que me llame la atención, pero todavía no somos capaces de decir, ok, te voy a hacer esta prueba para yo asegurarte que tu hijo va a ser 100% saludable. No. Sí hay pruebas que podemos hacer o que ofertamos en la pareja que se llaman cribado de portadores, que es, por ejemplo, de enfermedades que son comunes. Yo puedo saber si yo, Camila, por ejemplo, soy portadora de una variante genética para una enfermedad X. Y mi pareja también es portador. Si yo encuentro que somos ambos portadores para una característica genética que me predisponga a cierta enfermedad, pues entonces a partir de ahí podemos hablar de qué riesgos tenemos, qué opciones reproductivas hay. Al final, el objetivo del asesoramiento genético es tomar decisiones informadas. ¿A qué me refiero con esto? Si el paciente, yo le puedo dar la información a través de una prueba genética, siempre basada en la ciencia, de decir, mira, tú tienes un 25% de riesgo de tener un hijo con síndrome de Noonan, por ejemplo. Bueno, pues esa pareja, pues a partir de ahí podrá decir, wow, para mí esto es muy relevante, o no voy a decidir no tener hijos, o digo, asumo el riesgo, o me voy fuera del país e intento hacer alguna prueba in vitro o algún procedimiento de reproducción asistida para evitar esto o para reducir el riesgo. Entonces, creo que definitivamente las parejas, como mencionabas, nuevas parejas que quieran tener hijos también pueden beneficiarse del asesoramiento. Wow. Y yo quería preguntar, iba a llegar justamente ahí a que, por ejemplo, cuando se da el caso de una pareja que se da cuenta que su hijo puede nacer con algún tipo, que tiene una predisposición de una probabilidad muy alta de algún tipo de condición del cual quisiera como evitar o minimizar. ¿Existen tratamientos o algo que se pueda hacer para ayudar a que esta probabilidad sea un poquito menor? Sí, a ver, a día de hoy nosotros no podemos cambiar nuestra genética. O sea, no hay nada que yo pueda hacer para ninguna operación, ni ninguna inyección, ni nada que me pueda editar mi ADN. Eso ya nosotros nacemos con eso y vamos a morir con esto. Ahora bien, principalmente fuera en otros países un poco más desarrollados, donde hay mucha más tecnología, sí comienzan a haber técnicas de reproducción asistida en la cual yo puedo, ¿verdad? Tengo espermatozoide, óvulo, lo uno en un laboratorio y tengo embriones. A partir de aquí, yo puedo estudiar esos embriones para saber, por ejemplo, si vienen o no con la característica genética que le va a predisponer a tener una enfermedad. Ya sea fibrosis quística, ya sea una característica genética de predisposición a cáncer, etc. Y lo que se puede hacer, por ejemplo, es verificar si ese embrión viene o no con la característica genética. Aquel que no venga con la característica genética y cumpla con ciertos criterios de calidad, pues entonces se va a transferir y así vamos a reducir el riesgo. Siempre hablamos de reducir, nunca eliminar. Quien hable de un riesgo cero realmente no es cierto.
siempre va a haber algo que se nos puede escapar, porque a día de hoy es realmente, aunque hemos avanzado muchísimo, los diagnósticos han aumentado mucho, conocemos mucho más, todavía nos queda un camino muy largo para entender las maravillas que tiene nuestro ADN. No, y la verdad es que esto está súper interesante. Yo quisiera también conocer un poquito cuáles son esas patologías genéticas más comunes que se pueden ver en algunos pacientes. Por ejemplo, las patologías que quizás más llegan son que afectan a niños, porque en las enfermedades genéticas, en su mayoría son enfermedades raras, y estas en su mayoría también son enfermedades de debut de los niños. Por ejemplo, creo que todos hemos escuchado hablar del síndrome de Down. Uh-huh. Esto es una condición que es de base genética. Sabemos que el síndrome de Down, o el nombre más técnico, es trisomía 21, que tenemos 3 cromosomas 21 en lugar de 2, que es lo que comúnmente tenemos. Y hay familias que, por más común que sea, por ejemplo, esta enfermedad, pues se benefician de un asesoramiento genético para entender qué es la enfermedad, qué conlleva, lo puedo transmitir. Otras enfermedades también, por ejemplo, el trastorno del espectro autista. Es una consulta que nosotros vemos mucho porque cada vez más existe más concientización y por lo tanto mayor diagnóstico de este tipo de condición o trastorno. En este caso en específico del trastorno del espectro autista o del autismo, no sabemos hoy en día cuál es la causa per se. Sí sabemos que en algunos casos, en torno al 30%, por ejemplo, sí sabemos que hay una base genética importante que predispone a que la persona o el niño tenga esta condición. Pero otras, por ejemplo, que nos llega mucho es el tema también de cáncer, predisposición a cáncer, cáncer hereditario, cáncer de mama, cáncer de colon, etcétera. La verdad que en genética lo interesante y para mí lo apasionante y lo curioso es que vemos muchas cosas, vemos de todo. Nunca, una consulta, aunque sea de la misma condición, nunca es igual, porque cada paciente vive su trayecto genético diferente. Hablando de estas diferentes condiciones, sobre todo específicamente del autismo, hiciste el comentario como que ahora se está diagnosticando más y por eso tal vez estamos viendo más casos. Dentro de tu perspectiva profesional, ¿sientes que ha habido un aumento de alguno de estos tipos de condiciones o patologías? ¿O simplemente se están dando más a conocer, pero está la misma cantidad, como que es la misma proporción de lo que había antes? Simplemente era que ahora se diagnostica. A ver, creo que es una pregunta que surge mucho y que incluso todavía está en debate. En lo último que he podido leer, creo que se le asocia más a que sea, número uno, se conoce más, se sabe más, hay menos, vamos a decir, connotación negativa con respecto a un niño que quizás no, o un niño o una persona que tenga ciertas dificultades. Pero a lo que se le atribuye mayormente es que a los criterios diagnósticos se han flexibilizado. Anteriormente se diagnosticaba un niño o una persona con trastorno del espectro autista si era de los casos más severos, si era más evidente. Ahora, por los criterios que hay, las guías científicas, pues estos criterios se han flexibilizado y por lo tanto hay un mayor número de casos. Hay otras hipótesis que dicen que, como hablamos de una entidad multifactorial, puede ser que esos otros factores, por ejemplo, que no sean los genéticos, hablamos de ambiente, de exposición a tóxicos, comportamientos, sí también puedan realmente impactar. Pero todavía lamentablemente estamos ahí un poquito de... Lo que sí no cabe duda es que cada vez tenemos más casos. Claro, y por ejemplo, esos aspectos, tanto medioambientales o de las alteraciones, por ejemplo, de lo que estamos comiendo, los alimentos, todo eso ha cambiado mucho, nuestro estilo de vida ha cambiado mucho a nivel psicológico, lo que experimentábamos. Puede ser que todas estos indicadores o estas situaciones externas que nos comienzan a afectar a nosotros, ya adultos, y tienen un impacto, puedan tener un impacto y convertirse en parte de mi genética para yo pasar en un futuro. No sé si me explico. Sí, entiendo tu pregunta. A ver, creo que ahí estamos un poco separados. Okay. Hablamos de genética, hablamos de ADN, que es como... yo siempre le digo a los pacientes, es nuestro manual de instrucciones. O sea, el ADN no es más que literalmente el libro de instrucciones que lleva nuestro cuerpo, que es una máquina. Y no hay factores externos que puedan modificarlo. Entonces. Lleva ahí como un matiz. A ver, si hablamos de modificar mi código genético... En principio no. En principio no hay nada que yo pueda tomar o estar expuesta que lo pueda
cambiar del todo. Ahora bien, hablamos de conceptos como epigenética. Cada vez más sí somos conscientes que nuestro ambiente sí toma un factor muy importante. ¿Por qué? Porque vemos pacientes que tienen a nivel genético, a nivel de código genético, exactamente la misma característica. Sin embargo, tenemos una expresión totalmente diferente. Por ejemplo, en casos de cardiopatía hipertrófica, que sabemos que se da por una característica genética. En una familia, en una misma familia que tiene la misma característica o variante o mutación, como se le llamaba antes, vemos que un caso en el cual un paciente tiene esa característica y fallece, una muerte espontánea. Sin embargo, vemos al primo que la tiene y es un deportista élite, atleta. Entonces, ¿qué vemos ahí? Vemos que realmente hay algo más allá que aquello que está escrito en nuestro código genético. Entonces, de manera, como para responder tu pregunta de manera general, definitivamente sí, el ambiente, sí, nuestro exterior puede, ¿cómo lo digo? Puede impactar nuestra genética. Pero y por eso es que a nuestros pacientes, aunque en estas enfermedades en su mayoría, de momento, por ejemplo, no tienen cura o no tienen tratamiento curativo, siempre hablamos de tener buenos hábitos, de llevar una vida saludable, de llevar una vida sin estrés o lo menos posible. Minimizarlo. Sí. Pero sí, definitivamente ahí es algo que lleva un papel muy importante y va en juego. Lo que pasa es que aún todavía no sabemos muy bien en cómo cae en el granaje. Hay factores que se consideran, que dicen que son hereditarios, por ejemplo, ya a nivel psicológico me refiero. Tal vez de adicción o de depresión clínica. ¿Esto se puede ver en un código genético? Sí, mira, este tipo de enfermedades que son trastornos quizá ya del neurodesarrollo, como por ejemplo la depresión, sabemos que nosotros como el área de medicina lo consideramos como enfermedades multifactoriales. ¿Qué queremos decir? Hay una teoría, por ejemplo, que la utiliza, fundada por una asesora genética muy famosa, Janine Austin. Ella dice que lo podemos comparar como con un pote que lo llenamos de figuritas, vamos a decir, de botones. Por ejemplo, vamos a decir que yo nazco con cierta cantidad de botones. Vamos a decir que yo nazco con una carga genética en específico. Según mi familia, pues, esta puede ser mayor o no. Pero para yo llegar al umbral de yo tener esa condición, ya sea depresión, ya sea bipolaridad, etcétera, deben recogerse otros factores, ya sean medioambientales, ya sean, no sabemos aún, por eso se habla de multifactorial, para agotar o para completar ese pote o ese frasco para yo detonar con esta enfermedad. Entonces, sí se ha visto que en ciertas enfermedades psicológicas o neurológicas hay una heredabilidad. Por ejemplo, en algunas sabemos que en torno a un 30% sabemos que hay más posibilidad de que cursen en las familias, pero en estos tipos de trastornos y también en otros trastornos más comunes como la diabetes, la hipertensión, el hipotiroidismo, sabemos que la genética lleva un factor muy importante, sin embargo no es el todo. Y vuelvo a retomar, por eso siempre decimos vida sana, hábitos saludables. Pero entonces todas esas cosas son factores que cuando uno va a una asesoría genética puede ver. Por ejemplo, de que tú tienes esta predisposición, no sé cuál sería la palabra, pero tienes esta predisposición genética, o si tienes hijos, esto es lo que podrían heredar en su porcentaje posible. Sí, mira, estos son estudios que se están ofertando, son súper recientes. De hecho, yo hice mi tesis del máster en esto. Se llaman Polygenic Risk Scores, o ¿cómo se dice scores? Scores viene siendo puntuaciones de riesgo poligénico. De momento hay pruebas que se hacen. Incluso estas pruebas suelen ser un poco... la podemos ver en las redes sociales. Como, mira, hazte esta prueba, un swab con un poco de saliva y vamos a ver qué predisposición tú tienes a que te dé un infarto. O qué predisposición tú tienes a que te caigan mal ciertos alimentos. Usualmente, nosotros como profesionales de la salud le tenemos un poco de cuidado con estas pruebas genéticas porque todavía no las entendemos bien y llegar a una conclusión como, por ejemplo, tú tienes un 30% de que tú vas a ser depresiva crónicamente. Eso, ok, tú tienes ese 30% a nivel genético, vamos a decir. Pero y todo lo otro, el 70%, ¿cómo lo llegamos? Quizá yo estoy tildando a esta persona que
poniéndole un tag, ¿no? Un nombre a algo que ni siquiera está pasando. Uh-huh. Entonces, ahí con las... Y ahí tú lo predispones psicológicamente dándoles información. Entonces, aquí con las enfermedades multifactoriales todavía estamos un poco como con cautela. Lo que vemos en el día a día son enfermedades que sí sabemos que tienen una base genética en el cual son determinantes. O sea, que yo puedo decir que efectivamente si yo puedo hacerte una prueba y yo veo que tú tienes una característica genética, pues sí yo puedo hablar de que tú tienes una predisposición a esto o que efectivamente los síntomas que tú estás teniendo se deben a esa característica genética. No, espectacular. De verdad que me encanta ver cómo ha avanzado la tecnología y sobre todo ver que tenemos a una profesional en esta materia en nuestro país, que yo siento que está como súper avanzado. Primera vez que lo escucho, pero sé que no será la última y que esto incluso puede dar... Me gusta que la información es poder, el conocimiento es poder. Totalmente. Entonces, cuando una familia, una persona pueda tener este tipo de informaciones, puede tomar decisiones en base a las mismas. Porque en muchas situaciones hay opciones. Y siempre lo mejor y lo que todos buscamos es siempre tener la mejor salud posible, tanto mía como de mis padres, de mis hermanos, de mi novio, de mi esposo y obviamente de mis hijos. Que yo imagino que cuando la mayoría de las personas deciden acudir a este tipo de consultas. Camila, gracias por tu tiempo. Gracias. Y gracias por querer predicar como en nuestro país, porque yo siento que tu tipo de carrera, muy pocas personas, si no eres la única, tienen que estar haciendo esto aquí desde República Dominicana. Sí, la verdad que aposté por el regresar, aposté a que aquí hay muchas personas que se van a beneficiar de esto. Ya hay genética en República Dominicana, hay poquita, pero hay. Y principalmente que tengan la información, que tengan el acceso, sin importar. Incluso hay muchas familias que tengan el dinero o no importa la condición, no tienen acceso a una asesoría o a conocer un poco más. Entonces, para mí es importante y por eso decidí desarrollar este proyecto, ¿no? Para que en la sociedad dominicana podamos aportar ese granito de arena a nivel de genética. Camila, cuando yo vaya a formar una familia, nos vamos a ver por allá. Gracias. ¿Cómo las personas pueden seguirte a través de las redes sociales para consultas? En las redes sociales estoy como @gen.marrancini. Ahí está mi número de contacto y si tienen alguna duda, por ahí me consiguen. Gracias, Camila. Qué placer tenerte aquí. Y muchísimas gracias a ti. Yo espero que este episodio haya sido tanto provecho para ustedes como para mí. Hemos aprendido algo completamente nuevo. Para muchos, yo estoy clara. Y me encanta poder saber que tenemos ese tipo de profesionales y este tipo de asistencia y de conocimiento en nuestra islita, nuestra media isla. Gracias por escucharnos. Recuerda que todos nuestros episodios están disponibles a través de YouTube y de Spotify como @farmaciacarol. Y si tienes TikTok, búscanos ya. Estamos en Con Carol, the podcast, tal cual como se llama el podcast. Nada, mi nombre es Paloma Rodríguez y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Gracias por acompañarnos a Con Carol de Podcast. Nos escuchamos en un próximo episodio.